Bien, amados hermanos, nos encontramos nuevamente en nuestra epístola o la carta a los Efesios. Estamos en el capítulo 3 y vamos a tomar en esta mañana la continuación de lo que el apóstol Pablo denominaba la oración. Y vamos a estar exponiendo el versículo 14 al 20. Al 21, perdón. 14 al 21. He titulado este sermón La grandeza del amor de Cristo. Pues bien, y en este tercer capítulo de la carta a los Efesios, como hemos visto en los sermones anteriores, vimos que la iglesia era un misterio y que el apóstol Pablo había tratado todo ese tema del misterio de la iglesia que ahora era revelado en una realidad para nosotros. Que cuando Pablo iniciaba su tercer capítulo o estaba escribiendo la carta, él había hecho como especie de un paréntesis para entonces hablar acerca de lo que era su apostolado, y en ese hablar de su apostolado había introducido el misterio revelado, que eran los dos sermones anteriores que estuvimos hablando, que era la revelación de ese misterio que es la iglesia de Cristo. Y que nosotros ahora vivimos en Cristo. Y Pablo cierra esa parte teológica, por decirlo de alguna manera, doctrinal, para comenzar la segunda parte, eminentemente práctica, con una oración. Pablo había expuesto a la iglesia las inescrutables riquezas de su gracia, de las cuales usted y yo somos objeto de su amor, porque hemos sido llamados y hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, porque el Señor nos adoptó y nos insertó en su familia, ahora tanto a judíos como gentiles. Y él entonces ahora, el apóstol Pablo, en esta oración que va a elevar, nos va a dar 4 puntos principales, que son los que vamos a desarrollar en esta mañana, y es, número 1, ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Número 2, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Número 3, que seamos capaces de conocer el amor de Dios, que excede todo conocimiento. Y número 4, que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y estas 4 peticiones particulares serán la base de nuestro sermón en la mañana de hoy. Entonces quiero que me acompañen a leer el texto, Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Leo para ustedes. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, como les decía, vamos a desarrollar lo que Pablo venía diciendo en los primeros versículos. Recordemos, o vamos a nuestro primer versículo, el versículo 1 del capítulo 3, cuando Pablo inicia diciendo, por esta causa, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y entonces ahí Pablo pareciera que hiciera un paréntesis para introducir el apostolado y hablar del misterio revelado. Ahora en el capítulo 14, miremos el paralelo que existe. Pablo está retomando esa oración inicial. Por esta causa, veamos cómo inicia nuestro versículo 14. Inicia por esta causa nuevamente. Entonces, estamos haciendo el paralelo entre los dos versículos. Ahora bien, aquí surgen varias preguntas. ¿Por qué Pablo hace o eleva estas peticiones? Y la respuesta es que al final del sermón vamos a entender que de nada nos servirá tener todas esas riquezas si no sabemos vivir en virtud de lo que somos, de lo que necesitamos ser, fortalecidos
capacitados por Dios, es decir, vivir para la gloria de Dios. Porque podemos tener todas las riquezas, la Biblia nos habla de todas las riquezas, las abundantes riquezas de la gracia de Dios, pero si no vivimos conforme al propósito al cual fuimos llamados, de nada nos servirán todas esas riquezas. Porque externamente podemos vivir una vida de piedad y vivir creyendo que somos merecedores de la gracia de Dios, pero al final de nuestros días, si no vivimos conforme a Cristo, llevaremos una sorpresa que no será muy agradable a nosotros. Estaremos viviendo una vida que en apariencia es de piedad, pero al final daremos cuenta que no habíamos sido llamados por el Señor a menos que vivamos conforme a su voluntad. Ahora bien, quiero centrarme en los dos primeros versículos, versículos 14 y 15. Pablo inicia diciendo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. La oración que va a iniciar Pablo es una oración solemne y reviste una intensidad muy profunda, de modo que Pablo la hace en la posición de máxima reverencia, puesto de rodillas. Quiero hacer un paréntesis aquí. Y si nosotros miramos y leemos las Escrituras, notaremos que los gentiles no conocían, por decirlo de esa manera, la forma de acercarse a Dios. Pero los fariseos, que eran los que administraban la ley, conocían a Dios en todas sus facetas, conocían la ley, y la forma de orar de estos hombres era de pie. Era la forma común de orar, era de pie delante del Señor. Recordemos la parábola que encontramos en Lucas, capítulo 18, el versículo 9 al 14, la parábola del fariseo y el publicano. ¿Sí se acuerdan de esa parábola? Estaba el fariseo delante del templo, dice las escrituras, estoy parafraseando, que estaba de pie, parafraseando decía, Señor, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago todo esto, soy esto, no soy como aquel que está de aquel lado, pero la Biblia hace una descripción, o la parábola nos muestra a este hombre, dice que estaba de pie, mientras que aquel publicano, dice la Biblia que estaba apartado, no nos dice si estaba de pie o estaba de rodillas, pero estaba apartado. A lo donde quiero hacer referencia es la forma en que se presentaban delante de Dios, de pie para elevar una oración. Pero también vemos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, cada vez que nuestro Señor iba a elevar una oración, ¿cómo lo hacía? Iba a un lugar aparte, se postraba de rodillas. Ahora bien, esta forma de postrarse demuestra una sumisión total de obediencia. Cuando doblamos nuestras rodillas, lo que estamos diciendo es, ante quién nos doblamos, de que somos menos o menos dignos de esa persona y que la persona que está delante de nosotros merece toda la dignidad. De allí que Pablo ahora entonces dice, por esta causa doblo mis rodillas, ¿ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego eleva la oración diciendo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pero Pablo lo hace con la solemnidad y reverencia que está colocando de manifiesto. Él no disminuye en nada la confianza que tiene para expresarse delante de Dios. Las bendiciones que el Señor le otorga a todos los creyentes y que comprendían también o involucraban al apóstol, le daba esa confianza para entrar ahora al trono de la gracia y formular la petición a favor de quién, de los creyentes, de los destinatarios de la carta, especialmente a ellos, a los efesios o a los de Éfeso. Pero es una carta que es universal, que si bien es cierto, tiene un destinatario, se extiende a todos nosotros los que hemos creído en el anuncio del Señor. Ahora bien, entonces Pablo continúa diciendo, por esta causa. Aquí surge una pregunta, ¿cuál es la causa? ¿Por qué Pablo dice por esta causa? Versículo 1 también dice Pablo, por esta causa yo Pablo. Versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Y cuál sería esa causa? Podríamos decir entonces que fue por el profundo interés que él tenía por los hermanos de Éfeso. Por eso recordemos que Pablo ora para que ellos sean iluminados, que reciban la revelación del Espíritu Santo en sus corazones. Esa es la principal causa por la cual Pablo ahora intercede delante de ellos
y dobla sus rodillas delante del Señor para que sea el Espíritu Santo alcanzando a los hermanos de Éfeso y sean llenos de todo el conocimiento y la plenitud del Señor. Él quería, o Pablo quería, que ellos entraran en esa gran verdad de esa administración de la gracia, en la cual usted y yo vivimos y que experimentamos todas las riquezas de la gracia de Cristo Jesús. Eso eran los antecedentes. Esa es la respuesta de un corazón que ha estado expuesta a la luz inaccesible de la majestad divina del Señor. Ahora bien, sabemos entonces que Pablo anteriormente había dicho que ya no había división entre los gentiles y los otros, que ahora todos estábamos incorporados en el cuerpo del Señor. Ahora todos hacíamos parte del mismo órgano que es la Iglesia universal, a la cual usted y yo pertenecemos. Entonces, la Iglesia de Cristo ahora tiene el deber sublime de expresar toda la gloria del Señor. Tenemos el deber ahora de expresar toda la gloria del Señor, porque entendemos ahora que hemos sido salvos para la alabanza de la gloria de Cristo Jesús. Ahora bien, Pablo estaba orando a Dios el Padre en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Y observamos también que en el capítulo 1, versículo 17 de esta misma epístola, Pablo ora al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué significa esto? Podemos darnos cuenta que esta era la fórmula que Pablo utilizaba y creo que era una fórmula más bien limitada para dirigir todas las oraciones a Dios Padre en nombre del Señor Jesucristo. Entonces alguien podría preguntarse si esto no implicaría ser muy meticuloso a la hora de orar. Y pues no, porque escuchamos las palabras del Señor Jesús que el mismo Señor expresó en Juan capítulo 16, versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo daré. Es decir, todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Señor, Él lo dará. Y esto lo entendemos porque ahora, a la luz de las Escrituras, entendemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro mediador entre nosotros y el Padre. Y lo entendemos por las Escrituras, que ahora Él está sentado a la diestra de Dios, haciendo el trabajo de interceder por nosotros. Y es la forma que Pablo lo utiliza y creo que debe ser la forma en que nosotros los creyentes nos debemos dirigir al Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro intermediario entre Dios y los hombres, sino Cristo nuestro Señor. Ahí no cabe ninguna otra persona. Y disculpen lo que voy a decir, ahí no cabe San Miguel, San Rafael, San Gabriel, todos los santos, lo que ustedes quieran nombrar. No cabe absolutamente nadie, sino únicamente el nombre de Cristo, por el cual usted y yo nos podemos dirigir ahora al Padre Celestial. Ahora bien, y creo que debemos ser muy cuidadosos en nuestra vida de oración. ¿Ha observado usted que las oraciones de Pablo muchas veces eran breves, cortas, concisas y directas? Las dos oraciones que encontramos en esta epístola y su oración que encontramos en la carta a Filipenses son oraciones breves, pero van dirigidas al Padre de la Gloria. En realidad, todas las oraciones que encontramos a lo largo de las Escrituras son oraciones breves. El Señor Jesús dijo que no teníamos que usar repeticiones vanas, como hacían muchos de los paganos, porque ellos pensaban que cuanto más hablaban y más expresaban, más serían oídos. Y quiero hacer un paréntesis aquí. No estoy diciendo que las oraciones que usted y yo le vemos sean cortas, sean largas, o que tengan un tiempo determinado. No le estoy limitando el tiempo de oración. Usted puede orar 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas. El tiempo lo determina usted y su relación con el Señor. A donde quiero llegar es que nuestras oraciones no deben ser la repetición de la repetición de la repetición de la repetición. Yo puedo durar 3 horas orando, pero esas 3 horas no he salido de repetir exactamente lo mismo. Y voy a hacer aquí un ejemplo. ¿Usted le gustaría conversar o entablar una conversación con una persona donde usted le repita cada 10 minutos lo mismo que acaba de decir hace 5 minutos?
creería que esa conversación se volvería un poco cansona, tediosa, y usted entonces buscaría la manera como de que, espérate que tengo que hacer otra diligencia o me voy por aquí a hacer otra cosa, y deja a la persona hablando y hablando. Creo que de la misma manera, o por hacer una aproximación, no estoy diciendo que lo sea, también cuando nos acercamos al Señor, nuestras oraciones deben ser concisas y claras. Y voy a colocar el ejemplo, no estoy diciendo que debamos orar como puso el ejemplo el pastor Alexander ahorita en, eh, en la escuela, que decía que debemos pedirle a Dios cosas específicas como el color del auto. No, no, no. Estoy diciendo que cuando nos acerquemos al Señor debemos expresarle todo lo que nosotros queremos hacer, pero sin repetir y dar vueltas en el mismo asunto. A eso es a lo que me refiero. Por eso decía que las oraciones que utilizaba Pablo eran oraciones cortas, pero directas. Y podemos encontrar muchos más ejemplos. La gran oración de Moisés a favor de Israel fue registrada solo en 3 versículos. Elías, en pie en la cumbre del Monte Carmelo, cuando se enfrentó solo de parte de Dios a los profetas de Baal, expresó una gran oración que ocupa la extensión de un solo versículo. La gran oración de Nehemías fue registrada en solo 7 versículos. La oración del Señor en Juan capítulo 17 se puede leer en 3 minutos. La oración más corta que encontramos en las Escrituras la elevó el apóstol Pedro cuando se estaba ahogando. Señor, sálvame. Y automáticamente el Señor le respondió. A eso es a lo que me refiero. No usar vanas repeticiones para acercarnos al Señor. Y la oración de Pablo, si observamos, está dirigida entonces ¿a quién? Al Padre, de cuyo nombre toda la familia de los salvos se consideran pertenecientes, es decir, todos los que hemos sido salvos. Reconocemos a Dios Padre como nuestro Padre, valga la redundancia. Ahora bien, es interesante la inclusión que hace Pablo de los miembros celestiales y terrenales de esa familia. Voy a utilizar una cita del pastor Julio Benítez, que él utiliza en su libro de Efesios, y dice: no sé si se tendría en cuenta aquí los santos ángeles, pues ellos también toman el nombre de Padre, de Dios y de la Biblia. En la Biblia, perdón, son llamados los hijos de Dios, como lo establece Job 1:6. Pero con toda seguridad tuvo en cuenta a los santos que han partido de esta vida terrenal, los cuales al final de los tiempos serán presentados por Cristo ante el Padre Celestial, como su esposa preciosa que compró con su sangre. Esta familia de santos son considerados hijos de Dios no por el acto creativo original, sino por adopción. Solamente aquellos hombres y mujeres que han sido incluidos en la iglesia de Cristo mediante una sincera conversión han sido adoptados por Dios como sus hijos, y solo estos pueden tomar el nombre de Dios como su Padre. Julio Benítez, el libro de Efesios, las riquezas de su gracia. Pues bien, entonces observemos que Pablo se está dirigiendo a la iglesia, al Señor, y está diciendo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Nuestra filiación con el Señor es la paternidad de Dios. Pastor, ¿cómo así que la paternidad? ¿Usted me está hablando de los carismáticos? No. Estoy hablando de la paternidad de Dios en todo el sentido de lo que ya hemos conocido a Dios como Padre. ¿Se acuerdan de las escuelas cuando vimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Aquí entonces se aplica lo que es Dios como Padre. Padre de todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Entonces, vemos que Pablo tiene eso en mente y dice entonces y se dirige al Señor, eleva su oración al Padre de nuestro Señor Jesucristo y dice, de quien toma nombre toda la familia, tanto en los cielos como en la tierra, el Padre de todas las cosas. Y Pablo continúa su oración, y aquí es donde vamos a centrar nuestro sermón, versículos 16 al 19. Pablo continúa diciendo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento,
para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces notemos, amados hermanos, que estas súplicas van estrechamente entrelazadas, arrancando cada una de la anterior, es decir, cada una de estas súplicas se desprende de la anterior como en una forma ascendente y apuntando todas hacia una sublime meta que se menciona anteriormente y finalmente es ser llenos de toda la plenitud de Dios. Todas estas peticiones que el apóstol Pablo está elevando en esta oración tienen la única finalidad de que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Miren, la vida cristiana o la vida del creyente es una vida de progreso. Una vida de progreso. No es que hoy conocí al Señor y ya soy cristiano 100% puro, soy santo y me muero y ya voy a vivir toda la vida en santidad. No. Cuando me refiero a una vida de progreso, me refiero a la se me fue, discúlpeme, la perseverancia de los santos, que es una de las doctrinas de la gracia que estaremos estudiando próximamente. Y cuando me refiero a que la vida cristiana es una vida de progreso, es porque constantemente debemos crecer en gracia y en conocimiento con una continua renovación a la imagen de nuestro Señor Jesucristo por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 2 al 11, o en la segunda carta del apóstol Pedro también, en el capítulo 3, versículo 18, o en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Vemos que en estos versículos se habla de que debemos seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Que no es simplemente vivir una vida por vivirla, sino que debemos estudiar detalladamente la oración que Pablo hace y sin duda vamos a encontrar que Pablo precisamente nos está animando a eso, a que conforme a las riquezas de la gloria del Señor seamos fortalecidos con el poder del hombre interior por su Santo Espíritu. Entonces, hay en esta oración unas peticiones concretas que Pablo hizo a favor de todos los creyentes. Petición número 1, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Santo Espíritu. ¿Qué significa esto? ¿O qué quiere decir el apóstol Pablo? ¿O qué nos quiso decir el apóstol Pablo cuando dirigió esta carta? Que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y aquí debemos tener en cuenta varias cosas. Primero, ¿cuál poder está hablando Pablo? ¿De qué poder hace referencia el apóstol Pablo? Lo vimos en nuestros primeros sermones. El mismo poder que habitó en Cristo, que lo resucitó de entre los muertos y lo ascendió a los cielos, Pablo dice que es el mismo poder que habita en cada uno de nosotros. El poder de Dios que actúa en la vida del creyente. Entonces Pablo nos está elevando la oración al Señor para que seamos fortalecidos con ese poder en nuestro hombre interior por la acción del Espíritu Santo. Y aquí el pedido era entonces precisamente eso, que seamos fortalecidos en lo íntimo de nuestro ser por el Espíritu Santo. Ahora bien, la naturaleza del creyente o del cristiano necesita oración. Así como nuestra parte física, que nosotros la alimentamos con el desayuno, almuerzo, cena, meriendas y todas esas cosas, con el ejercicio físico, con pasar tiempo descansando, trabajando, en fin. Cuando tenemos cuidado de nuestro aspecto físico, cuando cuidamos de nuestro aspecto físico, de la misma forma, nuestro hombre interior también necesita de cuidados especiales. Pero resulta que muchas veces o con demasiada frecuencia, la parte espiritual es la más descuidada de un ser humano. Y en esta oportunidad me voy a dirigir al creyente. La parte espiritual del creyente es muy descuidada. Pastor, pero si es creyente se supone que debe tener o mantener una vida de oración. Sí, se supone. Lastimosamente hay muchos creyentes y son creyentes, pero su vida de oración es una vida totalmente descuidada. Le hago una pregunta. ¿Usted sería capaz, cuando se levanta, de salir a la calle así, irse a trabajar así, sin bañarse, sin desayunarse, sin acicalarse? ¿Usted sería capaz?
se levanta con los pelos, bueno, yo no tengo cabello, con los pelos todo desordenados, con la cara así trasnochada, con la pijama, y así usted sale a trabajar? No, ¿verdad? ¿Usted qué hace? Se acicala, se arregla, se baña, se cambia, se perfuma y sale a trabajar. O sea, usted tiene cuidado de su parte física. La pregunta ahora va dirigida al otro sentido. ¿Usted sale de su hogar sin elevar una oración al Señor? ¿Sin descuidar esa parte espiritual? ¿O pasamos mucho tiempo en el espejo peinándonos a ver cómo nos vemos, si nos vemos simpáticos o no? Pero la parte espiritual también la estás cuidando o la estamos cuidando. ¿Será que estamos orando lo suficiente? Pastor, ¿cuántas veces debemos orar? Las que sean necesarias. Pablo dice, orad en todo tiempo, orad sin cesar. Va en el bus, en el automóvil, usted va orando. Pastor, voy conduciendo, pero usted puede elevar una oración allí mientras va conduciendo. Pastor, voy viajando, puede tomar ese tiempo y orar. Ahora, no hay una condición de decir tienes que orar tantas horas al día o tantas veces, no. Es la forma en que usted y yo nos relacionamos con el Señor. Esa es la forma en que usted y yo debemos orarle al Señor. Ahora bien, entonces Pablo en esa oración es lo que nos está diciendo, que seamos fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. El apóstol Pablo estaba orando por el interior de nuestras personas, porque Pablo quizás se estaba dando cuenta que la parte exterior de la persona algún día iba a desaparecer, el cuerpo físico algún día iba a desaparecer, pero nuestra alma no. Nuestra alma tenía que estar en algún lugar, o con el Señor o sin el Señor. Solo hay dos caminos, o con el Señor o sin el Señor. Cuando me refiero con el Señor es que algún día todos estaremos frente al tribunal de Dios y daremos cuenta de todas y cada una de las cosas que usted y yo hemos hecho. Y quizás para algunos que viven la vida sin conocer al Señor, el Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. O quizás a otros nos dirá, entra al gozo de tu Señor. No lo sé, solo el Señor lo sabe. Él, a los que ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Pues bien, pero vamos a la aplicación que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo para que nuestro hombre interior sea fortalecido, para que vivamos la vida cristiana, nosotros necesitamos de ese poder. Así como para crecer en la gracia y desarrollarnos hacia la plena madurez, lo cual es una obra netamente y completamente del Espíritu Santo. El hombre interior se refiere a ese nuevo corazón, a la nueva naturaleza que el Señor ha implantado en nosotros los creyentes. Es necesario que ese corazón del creyente sea avivado constantemente en el conocimiento de todos y cada uno de los atributos divinos, atributos que finalmente reflejarán la gloria de Dios. Y entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo es que al Señor nos dote a nosotros los creyentes de ese poder espiritual. Y en este sentido no se trata de comunicar un poder determinado, sino que el poder de Dios se haga manifiesto en nuestras vidas en todas las perfecciones que hacen que el Señor sea glorioso en medio de nosotros. Pablo está deseando que los creyentes reciban esa provisión espiritual de aquel que es glorioso por la supereminente grandeza de su poder. Recordemos lo que dice Pablo en el capítulo 1, versículo 19. Pablo dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la cooperación del poder de su fuerza. Pablo está retomando lo que había dicho anteriormente, que ese poder habita en nosotros para que nos acerquemos al Señor. Pablo lo que nos está diciendo es que nosotros como creyentes necesitamos la fuerza espiritual para llevar a cabo la misión por la cual hemos sido llamados. En concreto, por decirlo de alguna manera, la iglesia o nosotros como miembros de la iglesia, que Pablo ya se está dirigiendo a la iglesia, como miembros de la iglesia, estamos puestos para ser instrumentos de enseñanza. Nosotros como creyentes, como iglesia, necesitamos del poder de Dios para anunciar al mundo las buenas nuevas de salvación. Es decir, de que el Señor a través de nuestra vida puede utilizarnos
para que muchos más sean alcanzados por la predicación del Evangelio. Ahora, nosotros no somos los que salvamos de ninguna manera. Somos instrumentos en las manos de Dios para anunciar el Evangelio, para que aquellos a los cuales el Señor ya había salvado desde antes de la fundación del mundo sean alcanzados por la predicación del Evangelio. De allí entonces la importancia de que cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo, podamos entonces glorificar al Señor con nuestras vidas. Y la segunda petición que el apóstol Pablo hace en esta oración es para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Entonces vemos que en esta segunda petición que eleva el apóstol Pablo, Pablo ora diciendo que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Y esto implica asumir que nuestra mente o que con nuestra mente los pensamientos del Señor estén siempre en medio de nosotros. Esto que implica una relación de compañerismo con el Señor, una relación íntima con el Señor, que vivamos conforme a las riquezas de su gloria, porque el Señor nos ayuda a crecer más y más y más en su conocimiento y que Él nos va revelando la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora bien, Pablo dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Ahora, ¿a cuál fe hace referencia el apóstol Pablo? Pablo se está refiriendo a la fe de creer en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Recordemos que solo a través de Cristo usted y yo hemos sido incorporados en la familia de Dios. El Señor le dijo a los discípulos en Juan capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Y Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces entendemos que la frase en Cristo es la expresión culminante de toda la epístola. La gran idea equivalente es que Cristo está en nosotros y la expresión en Cristo se refiere a nuestra posición. Ahora nosotros estamos en Cristo, pertenecemos al Señor. Fuimos insertados o injertados en la familia de Dios por causa de Cristo. De allí que Pablo entonces en su segunda petición diga para que Cristo o para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Ahora bien, Cristo en nosotros indica nuestra posesión. Y este es el aspecto práctico del tema. Pablo también lo dijo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Dijo lo siguiente, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que fracaséis en la prueba. Ahora bien, el Señor no ha venido a visitarnos a nosotros de una manera temporal. Es decir, fuimos conocidos por el Señor de una manera temporal y ya. No, el Señor ha venido para radicarse permanentemente por medio de su Santo Espíritu en nosotros, para que vivamos una vida de plenitud en Cristo Jesús. El Señor lo dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que el hombre interior es fortalecido por el Espíritu y se abre en fe a quien, a Cristo, mientras se establece o nos establecemos en la firmeza que nos sustenta el amor de Dios. De otro modo, nosotros o nuestro hombre interior crece permanentemente en la fe y en el amor. Ahora bien, la fe obra por el amor y sin el amor, el creyente es absolutamente nada. Como lo dijo el apóstol Pablo, viene a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Necesitamos entonces ser llenos del amor de Dios en nuestros corazones. Y es la segunda petición que el apóstol Pablo está elevando en su oración. Si lo decimos de otra forma, toda actividad cultural, es decir, todo lo que hacemos en el culto
o toda la actividad ministerial sin amor se convierte entonces en algo inútil o un ruido molesto para el Señor y molesto para la iglesia. Entonces, por la fe en el corazón que nos vincula a nosotros por Cristo, entonces estamos firmemente arraigados en Él y fundamentados en su amor. Y esta es la medida de la fe que permite que nosotros podamos acercarnos al Señor, que vivamos para Cristo, que expresemos el amor de Cristo en cada una de las cosas que usted y yo hacemos para su gloria. Entonces Pablo lo que está diciendo es eso, que crezca el amor en nosotros, que crezca ese amor en nosotros, pero que tengamos la fe en Cristo Jesús para que Cristo habite en nosotros. Ahora bien, la elección de Dios hacia nosotros como creyentes tiene ese componente de amor que se hace realidad en la experiencia de quienes hemos sido salvados por Él. Porque al reconocer que hemos sido salvos por Cristo, ahora podemos entender la magnitud del amor de Dios en nuestras vidas. Y de la misma forma, entonces ahora podemos convertirnos en multiplicadores de ese amor. Ahora bien, Pablo continúa diciendo en su oración, para que sea la anchura, o para que conozcamos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Pastor, ¿y esto qué significa? Veamos lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, para que seáis plenamente, versículo 18, capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Veamos que en esta tercera petición es un pedido que para los creyentes podamos conocer las dimensiones de ese amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Cuando usted describe un objeto, ¿usted cómo lo describe? Ancho, largo, alto y profundo, para tener un conocimiento de cómo es el objeto y qué volumen ocupa en el espacio. ¿Cierto? Eso es, creo que lo enseñan en el bachillerato, en el colegio. Alto, largo, profundo y ancho. Y con eso conocemos la dimensión. Y Pablo utiliza este paralelo para enseñarnos que la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios son infinitos. No tienen fin. Ahora, esto es para que nosotros como creyentes podamos conocer cuáles son las dimensiones del amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. El apóstol oró para que estuviéramos arraigados y cimentados en el amor. Y ese término arraigado se refiere al área botánica cuando usted dice esa planta está arraigada, es decir, está enterrada, está agarrada de raíz. Y la palabra cimentado se refiere a la arquitectura, es decir, al cimiento, a la firmeza y la estabilidad. Entonces Pablo está haciendo ese paralelo. Somos arraigados, estamos agarrados en Cristo, somos cimentados en Cristo para que conozcamos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y esta es la petición que se refiere a todos los cristianos. Voy a utilizar una nota de Tomás de Aquino en su comentario a los Efesios que dice lo siguiente. ¿Cuál sea la anchura? Notemos que estas palabras parecen tener su origen en las palabras de Job. Puede leerlo en Job capítulo 11. ¿Acaso puedes tú comprender los caminos de Dios? Como si dijera, es incomprensible. Y da por razón de esta incomprensibilidad lo que sigue. Es más alto que los cielos. ¿Qué harás pues? Es más profundo que los infiernos. ¿Cómo has de poder conocerle? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que el mar. De donde al parecer Job nos los muestra comprensible por atribuirle la diferencia de estas 4 dimensiones, a que alude el apóstol diciendo, para que podáis comprender cuál sea la anchura, como si dijera, es menester, tengáis tanta fe y caridad que podáis por fin comprender lo que es comprensible. Esa es la cita de Tomás de Aquino. Ahora, no por eso hay que entender que de ninguna manera, continúa la cita, que estas dimensiones en Dios sean corporales, porque Dios es espíritu, pero sí metafóricamente están en Dios, así que por la anchura desígnase la dimensión o extensión de su virtud y de la sabiduría divina sobre todas las cosas. Por longitud desígnase su eterna duración y por la alteza o sublimidad, por la alteza o sublimidad, la perfección o nobleza de su naturaleza que excede infinitamente a toda criatura.
por la profundidad, la incomprensibilidad de su sabiduría, o cuán grande es su profundidad, ¿quién podrá llegar a sondearla? Pero bien, Pablo quería entonces que ellos, los destinatarios de la carta, y nosotros, conociéramos el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Y la vasta extensión del amor de Cristo es el amor de Dios mismo. Desde aquí podemos entonces comenzar a medir aquello que es imposible de medir, valga la redundancia, y conocer aquello que es imposible de que conozcamos si no es revelado por el Señor en nuestras vidas. Y esta es una grande, por decirlo de alguna manera, una de las grandes paradojas del creyente. Pero veamos cómo Pablo intentó desglosar en pocas palabras las enormes dimensiones del amor de Cristo que él describe en el capítulo 18. Pablo dice, primero, para que conozcan la anchura. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por la anchura del amor de Dios si es algo que no se puede medir? Podemos inferir que se refiere al conocimiento hacia un amor que se extiende y busca a todos los hombres. El Hijo de Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Podríamos decir lo que en la figura de los brazos abiertos de Cristo crucificado se establece un parámetro que permite comprender la dimensión de un gran amor, el que siempre hay espacio para un pecador más que se arrepiente y llega a los pies de Cristo para recibir de su misericordia. Entonces la anchura podríamos decir lo que se refiere a esa capacidad de extenderse para alcanzar hasta el último de los pecadores. Y que esos pecadores se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. Es una forma figurativa de Pablo mostrar la anchura del amor de Cristo, decir que no tiene límites. Luego, podríamos decir que los brazos de Cristo pueden alcanzar a todos alrededor del mundo. Juan capítulo 10, versículo 9, el Señor dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y en Juan 6:37 dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces entendemos ahora cómo Pablo trata de dimensionar o demostrarnos cuál es la anchura del amor de Cristo. Decir que no tiene principio ni fin, que puede alcanzar hasta el último de los pecadores. Después el apóstol Pablo dice, ¿cuál es la longitud? Y la longitud tiene que ver con la misericordia que expresa precisamente ese amor de Dios en cada circunstancia, no importa cuál sea esa circunstancia. De este modo se manifiesta en medio del juicio por el pecado al que Israel se vio sometido en tiempos de Jeremías, quien tiene que decir, o dijo lo siguiente en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es, Señor, tu fidelidad. Esta misericordia, que es el amor en extensión, como expresión permanente e inmutable del amor divino, es la porción de los creyentes y el descanso que usted y yo tenemos en medio de las dificultades y aún cuando somos disciplinados por el Señor. Podemos descansar en su misericordia porque ese amor, como ya lo hemos dicho anteriormente, se extiende a todos y cada uno de nosotros. Es un amor que ama en todas las circunstancias sin tener en consideración las circunstancias que podamos estar viviendo. Ahora bien, luego Pablo habla de la profundidad. Y esta dimensión se dirige directamente hasta la misma muerte de Cristo en la cruz. Es decir, es el amor que impulsó al Verbo de Dios encarnado a descender hasta la parte más baja de la tierra. Es el amor que llevó al Señor a despojarse y hacerse hombre como nosotros. Como dice Filipenses capítulo 2, versículo 8, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es ese amor profundo que conduce al Señor a no tener como algo a que aferrarse a su condición divina, dejando a un lado los derechos eternos que le correspondían en el seno de toda la deidad, para venir entonces en forma de siervo, pasando por ello, por la condición de hombre y finalmente morir
en la cruz del Calvario. Esa es la profundidad del amor de Cristo. El mismo apóstol enseña que el Señor se despojó vaciándose no solamente de sus atributos y perfecciones divinas, sino del ejercicio voluntario de las mismas en el plano de toda su humanidad, dejando a un lado la gloria divina de su impronta que tenía puesta en sí para tomar la forma humana, para entregar su vida en infinito valor para librarnos a nosotros de todo pecado, derramando su sangre en la cruz del Calvario y lavarnos a nosotros de todo pecado. Esa es la profundidad del amor de Cristo. La profundidad que el apóstol Pablo o la dimensión de ese amor que Pablo nos está mostrando a través de esta oración. Y finalmente, como culminación, el apóstol menciona de estas longitudes o de estas dimensiones, la altura. La altura llega hasta el mismo trono de Dios. Esta idea se refleja en la palabra de Pablo en los Filipenses capítulo 2, versículo 6, cuando Pablo dijo, él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Amados, es el amor que toma forma en nuestras vidas, que nos saca de nuestros delitos y pecados y que restaura nuestras vidas mediante la resurrección de Cristo y que ahora somos resucitados juntamente con Él. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese amor expresado en la misma petición del Señor Jesús cuando el Señor dijo, Padre, aquellos que me han dado quiero que anden donde estoy yo. También ellos estén conmigo para que vean mi gloria que tú me has dado. Ese es el amor o el amor manifestado de Dios en la promesa que nos anima y nos alienta a la esperanza de la gloria en Cristo Jesús. Para que esperemos como esa esposa amada el día en que nuestro Señor venga a llevar a su iglesia. Cuando venga por segunda vez para tomarnos y desposarnos juntamente con Él. Ese amor que se transforma ahora en una esperanza, no de cosas pasajeras, sino de la gloriosa persona de Cristo Jesús en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Esa grandeza, amados hermanos, entonces va en contraste con las grandes limitaciones y debilidades que nosotros como seres humanos podemos expresar. Por ese motivo, solo el Espíritu Santo puede guiar al creyente a esa vasta experiencia de amor de Cristo, que al ser infinito va más allá del entendimiento humano. Es decir, no podemos comprender con nuestra mente limitada cómo el amor de Dios es tan grande y es tan incomprensible para nosotros, pero sí podemos experimentar ese amor a través de Cristo Jesús. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta oración. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y esa es la cuarta petición que el apóstol Pablo hace, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y esta cuarta petición es finalmente la meta a la cual Pablo quiere llevarnos a nosotros, que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Es la cúspide, por decirlo de alguna manera, de la oración de Pablo. No se halla mayor aspiración en toda la literatura humana que todo lo que Dios es y ha provisto para el hombre llegue a llenarnos por completo. Ustedes se imaginan una esponja que se sumerge en el agua. Y esa esponja entonces se sumerge, está seca, usted la sumerge. ¿Y cómo la saca? Totalmente empapada de tal manera que podríamos decir que la esponja ahora hace parte del agua, porque absorbe todo eso. Esa es una verdad que nosotros como creyentes también, al ser sumergidos en el amor de Dios, ahora somos llenos de todo el amor de Dios. Y así es como ahora podemos comprender ese amor para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. El apóstol Pablo quiere llevarnos a eso, a que conozcamos la profundidad del amor de Dios, su anchura, su longitud y todas las características del amor de Dios para que finalmente seamos llenos de la plenitud de Dios para que nada nos falte, absolutamente nada. La plenitud de Dios en nuestras vidas significa que ahora vivimos para el Señor.
Y finalmente Pablo va a hacer una doxología para cerrar esta petición de oración. Pablo continúa en los versículos 20 al 21 diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en Cristo Jesús, por las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta doxología, amados hermanos, es la respuesta de un corazón regenerado, de un corazón que ha estado expuesto a las grandezas de Dios. Un corazón que ha entendido todas las revelaciones que se han expresado anteriormente en los versículos anteriores. Todo esto ha sido asombroso y maravilloso, de tal manera que podemos decir que hemos quedado deslumbrados por las obras superabundantes de la gracia divina en nuestras vidas. Esta doxología es el resultado de contemplar la gloria divina a través de la obra redentora de Cristo Jesús y que hemos experimentado en nuestros corazones un corazón agradecido. Esta doxología representa entonces la correcta actitud de adoración, la cual usted y yo debemos asumir como miembros de la iglesia de Cristo. Es imposible dar una adoración verdadera y agradable a Dios a menos que esta declaración sea un resultado de una mente que ha sido también renovada por la luz del Espíritu Santo alumbrando en nosotros, que ahora vemos con toda claridad la grandeza de Dios porque ha sido revelada en nuestros corazones. Pues bien, esta doxología permite que Pablo reconoce a través de la misma que él está adorando a ¿quién? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pablo lo está diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas estas cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Pablo estaba haciendo una petición en la oración, pero entendía y reconocía que el Señor le estaba dando mucho más de lo que él había pedido. El Señor había revelado todo su amor, toda su gracia, todo su poder, y Pablo estaba transmitiendo todo esto a la iglesia o a los hermanos de Éfeso para que conocieran a ese Dios grande y poderoso. Esta gracia abundante que se ha reflejado no solamente en salvarnos y hacernos miembros del cuerpo de Cristo, sino en mostrarnos los misterios escondidos en Cristo. Sí, reconocemos que hemos sido salvos por el Señor, pero también Pablo nos está mostrando las inescrutables riquezas de su gracia. Es decir, vivimos por la grandeza de Cristo, pero Él también derrama de las abundantes riquezas de su gracia. El Señor tendrá complacencia en responder una oración que no busca el bien personal del intercesor. Podemos ver la petición de Pablo. Y lastimosamente, y voy a hacer un paréntesis aquí, lastimosamente muchas veces cuando oramos, buscamos es un bienestar personal. Muchas veces buscamos, y no estoy diciendo que sea malo pedir cosas personales, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que muchas veces desviamos el objetivo real de nuestra oración. Nuestra oración debe ser o debe elevarse de tal manera que rindamos la gloria y la honra al Señor y que podamos hacer peticiones, sí, pero que estén conforme a la voluntad de Cristo. Lastimosamente muchas veces nuestras oraciones se transforman más en una lista de pedidos de cosas materiales que queremos para nuestras propias vidas, que nos olvidamos cuál es verdaderamente el objetivo de la oración. Y por eso Pablo eleva esta doxología al final, porque es un ejemplo de oración que se echa conforme a la voluntad de Dios y que sabemos que recibiría toda respuesta positiva del Señor de acuerdo a las palabras de Cristo. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y esto es lo que nosotros debemos entender. Pablo finalmente cierra diciendo, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Debemos entender entonces que en esta doxología Pablo recibe revelaciones profundas del misterio de Cristo. Los hombres redimidos darán gloria a Dios por siempre, pero estos solo podrán hacerlo
única y exclusivamente a través de Cristo. Si no es a través del Salvador, entonces nuestra adoración no puede ser aceptada delante de Dios. Pero la adoración solamente puede ser en Cristo si lo hacemos a través de la iglesia. ¿Cómo así, pastor? Sí, que recordemos que la revelación fue dada ¿para quién? Para la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando me refiero a la iglesia, no me refiero a esta iglesia local, me refiero a la iglesia universal compuesta por todos los creyentes. La iglesia es el cuerpo que puede dar gloria a Dios y es ella la que estuvo en el designio divino para que eternamente glorificáramos al Señor. Pastor, ¿y qué pasa con los creyentes individuales? Pues bien, los creyentes individuales pueden dar gloria a Dios, claro que sí, pueden dar gloria a Dios y están en todo el derecho de hacerlo, pero ellos también son llamados a profundizar en la adoración solamente en el contexto de la iglesia. No pueden haber creyentes sueltos. Les pregunto, somos miembros de un solo cuerpo, la iglesia es un solo cuerpo. ¿O acaso usted ha visto un pie caminando solo? ¿Usted ha visto una mano caminando sola? Solamente en la película esta de los monstruos, los locos Adam, que ven una mano caminando sola. Pero ¿usted ha visto alguna vez una cabeza moviéndose por sí sola? No. Todo hace parte de un conjunto, de un solo cuerpo. Por lo tanto, la invitación es a aquellos creyentes sueltos que vengan y se incorporen a la iglesia de Cristo, que hagan parte de la iglesia de Cristo, porque la iglesia, amados, es un solo cuerpo y se le dará entrada a la gloria eterna para que vivamos glorificando a Dios como iglesia. Esto no quita o disminuye la responsabilidad personal de cada creyente de buscar, adorar y glorificar al Señor. A lo que Pablo finalmente está diciendo es que Él sea la gloria en la iglesia en Cristo, es decir, para que nosotros como miembros de la iglesia podamos entonces glorificar al Señor. Y de esta manera entonces, como creyentes, podamos entonces experimentar el amor de Dios y podamos seguir testificando de la grandeza, de la riqueza, de la gloria en Cristo Jesús. Amén.